Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a otro nuevo programa de En Profundidad. Les saluda Rodolfo González Mora, director de Teletica.com. Es un gusto para todos los que trabajamos en nuestra versión web aquí en Teletica que usted nos honre con su compañía un viernes más en este espacio que lo que busca es tomar un tema de la realidad nacional o internacional y analizarlo, como lo dice su nombre, en profundidad. Hoy el tema, por supuesto, la ocasión lo amerita. Mañana se cumple el primer año en que se detectó un caso positivo de COVID-19 en nuestro país, pero el enfoque va a ser un tanto distinto porque vamos a ver un documental que gentilmente nos facilitó el Ministerio de Justicia y Paz. El ministerio se encargó de hacer este documental acerca del COVID-19 y las historias que tienen que ver con el COVID-19 en las cárceles de nuestro país. El documental se llama COVID-19, la amenaza del enemigo invisible. Lo vamos a presentar completo dentro de algunos minutos aquí en este espacio, pero antes quisiera conversar con Diana Posada, que es viceministra de Gestión Estratégica del Ministerio de Justicia, y también Otto Vargas, encargado de comunicación de dicha cartera. A ambos, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de En Profundidad. Doña Diana, muchas gracias por aceptar la invitación. Un gusto siempre poder acompañar y llevar la información a la ciudadanía. Estamos para compartir información y para servirles en cualquier momento. Otto, muchas gracias también por acompañarnos. Un verdadero gusto estar ahí, pues, por acá, por este medio, Rodolfo, y a las órdenes. Bien, comencemos. Como les dije a quienes nos están acompañando en este momento, hoy vamos a ver un documental, lo vamos a proyectar en unos minutos, pero antes quisiera conversar con ustedes. Les pregunto, ¿cómo surge la idea de hacer este proyecto? Exactamente en qué momento de la emergencia sanitaria se da. Cuéntanos un poco. Sí, si gustan voy a explicarles un poquito y ya le cedo la palabra a la señora viceministra. Nosotros más o menos en septiembre comenzamos a preguntarnos qué iba a pasar con esto de la pandemia. Es decir, en algún momento la pandemia va a pasar, pero si nosotros no hacíamos un esfuerzo por registrar y por documentar todos los esfuerzos que el Ministerio de Justicia y Paz ha llevado a cabo para establecer paredes de fuego e impedir que lo que es la epidemia, la pandemia por COVID-19 se extendiera en el sistema penitenciario nacional, eso simplemente se iba pues a perder con el tiempo. Entonces nosotros conversamos con doña Diana Posada, conversamos también con la ministra, con doña Fiorella Salazar Rojas, y les planteamos a ellas la posibilidad de que desde la unidad de comunicación nosotros pudiéramos elaborar un documental que reflejara el esfuerzo titánico, la tarea titánica de las autoridades de salud y de la misma policía penitenciaria por hacer frente a lo que es este virus en unas condiciones realmente muy difíciles en relación quizás con el resto de la población, por las condiciones particulares de la población privada de libertad. Yo lo que sí les advertí a ellas y que les produjo un poco de resquemor fue esto nos iba a obligar a grabar, a hacer algunas tomas incluso en centros penitenciarios donde estaba el COVID, porque teníamos que lograr un trabajo muy humano, lograr un trabajo que la gente al verlo se dé cuenta de que no solo digamos nuestro personal de salud y la policía penitenciaria, es que todos los que están en la primera línea de batalla realmente son héroes y heroínas de este país, y es justo en esta fecha, pues entonces reconocerles a ellos lo que han hecho por esta patria, por esta tierra. Doña Diana, realmente es claro que la situación en las cárceles ante una pandemia es una situación particularmente delicada. Evidentemente hay que cumplir con la decisión del Poder Judicial de tener a gente privada de su libertad, pero también garantizar que se pueda reducir al mínimo posible la posibilidad de contagios. Una tarea realmente difícil en el contexto de una prisión, doña Diana. En realidad sí, vamos a ver, las personas privadas de libertad, el único derecho humano del cual se encuentran privadas es de libre tránsito. El resto de los derechos humanos debemos como Estado garantizárselos en la mayor
medida posible. En este momento de la coyuntura mundial, el derecho humano, por garantizar de manera prioritaria, es el derecho humano a la vida y a la salud. Y en ese sentido, lo que hicimos dentro del sistema penitenciario fue procurar, a través de todas las medidas posibles, garantizar que las personas privadas de libertad no se contagiaran, o si llegasen a contagiarse, que el brote no fuese masivo. De hecho, el sistema penitenciario costarricense pasó casi 5 meses en casos positivos en la población privada de libertad, y los números pues que tenemos el día de hoy, pues evidentemente quisiéramos que no hubiésemos tenido una sola persona contagiada, pero en realidad los números que tenemos son números alentadores, son números que también llenan de esperanza a este país, porque no tuvimos contagios masivos, y los brotes que tuvimos, gracias a los lineamientos y a los protocolos que establecimos, lograron contenerse también. Yo me acuerdo hace un año justamente, cuando hablábamos con las autoridades sanitarias de cómo podía ser el impacto de esta pandemia en el sistema penitenciario, y los números no eran muy alentadores. Dichosamente pudimos generar un equipo de trabajo con mucho compromiso y con mucho carisma también, que logró tomar las medidas pertinentes para que el virus, cuando entrase a los centros, no hiciera estragos. Otto, ¿en qué consistió el trabajo? Bueno, evidentemente ustedes también, como vos lo contaste, tenían que ir a grabar, pero te pregunto específicamente cuánto duró, cuáles centros visitaron, un poco la experiencia en la pre y producción de este documental. Claro, más o menos aquí estamos hablando de un documental que nos llevó por lo menos entre 6 y 7 meses tenerlo ya listo. Nosotros tuvimos que vamos a ver, redoblar esfuerzos, porque la ministra nos había solicitado que le parecía que un buen momento para nosotros dar a conocer el documental al país era precisamente en estos días, cuando se cumple el primer año del primer caso que hubo en el país. Fue un esfuerzo, digamos, importante, porque eso nos llevó a viajar a diversos centros penitenciarios del país, a ir a hacer grabaciones, por ejemplo, Jorge Arturo Montero Castro, que es el antiguamente conocido como La Reforma, ir a hacer grabaciones también al CAI Marcus Garvey en Limón, al CAI Antonio Bastida de Paz, ese es en Pérez Celedón, hacer grabaciones también en el CAI Vilma Curling, aquí en San José. Es decir, anduvimos por una serie de lugares recopilando este tipo de historias, porque la idea era hacer un trabajo con un carácter muy humano, es decir, un trabajo que realmente toque el corazón de las personas, y que sin necesidad de acudir a algún maquillaje o acudir a algún truco, eso a las personas les permita entender las dimensiones de esta pandemia que está enfrentando el país, y como te decía con anterioridad, sobre todo en un sistema penitenciario que por las condiciones propias de la población de ahí es más difícil, mucho más difícil de manejar. Entonces fue más o menos ese el tiempo que nos llevó pues preparar el documental. Doña Dina, ¿cuál es la idea evidentemente ahora? Me imagino que se proyectó a lo interno del ministerio. Bueno, lo vamos a presentar nosotros también en unos minutos para que la gente esté atenta, en pocos minutos lo vamos a presentar. ¿Qué sigue? Se va a mostrar en otros lugares, un poco para generar conciencia en una sociedad que evidentemente ve siempre y estigmatiza el privado de libertad como en muchas ocasiones, y aunque suene feo decirlo, mucha gente lo plantea como un ciudadano de segunda o tercera categoría, como usted muy bien lo señaló, apenas está privado de uno de sus derechos, como la libertad de tránsito, pero tiene todos los demás. ¿Cuál es la idea del documental a partir de este momento? La idea del documental a partir de este momento es que logre llegar a la gran mayoría de las personas costarricenses y de las personas que habitamos en este país. La idea también original de este documental es que pudiésemos visibilizar el gran trabajo y el gran esfuerzo que se ha realizado en el sistema penitenciario para contener este virus, y además siempre mantener una memoria histórica de las cosas que hacemos. De hecho, también por eso tenemos un montón de protocolos, un montón de documentos para que evidentemente en algún momento, cuando ya no estemos en el ministerio, las personas que vengan tengan información y tengan documentación desde donde puedan empezar a trabajar, y no
y no ponernos a veces a inventar el agua tibia, ¿verdad? Es clarísimo que las pandemias por virus respiratorios no van a dejar de existir, y que esto sea, ¿verdad?, una práctica para que personas que vengan después de nosotras puedan mejorarlas y seguir haciendo las cosas bien. Con Otto quisiéramos, y con la ministra, que este documental llegase a cada casa de este país para que conozcan lo humano también que hacemos desde el Ministerio de Justicia y Paz. A veces las sociedades también somos muy ingratas con las personas que ocupamos puestos de responsabilidad, y a veces llegamos a creer que son personas que no tienen como humanidad, o que están ahí nada más tomando decisiones o esto, pero en realidad las personas que llegamos, o la gran mayoría de personas que llegamos a puestos de responsabilidad de este tipo, queremos hacer un trabajo, y llegamos a hacer un trabajo honesto y con mucho amor a la patria, al ser humano, a la vida, a la salud, y a veces también es importante visibilizar a todas aquellas personas que hacen un trabajo así en los centros penitenciarios, en todo el estado, pero en los centros penitenciarios que son espacios que son muy invisibilizados y de alguna manera también excluidos, ponerlos también en la agenda pública, y que la gente conozca qué es lo que hacemos desde ahí. Bien, ya vamos a presentarlo, nada más una última consulta a ambos. Otto, ¿qué es lo que vamos a ver? Si nos puedes adelantar un poquito. Hablaron, según veía, con privados de libertad, no sé si también con algunos funcionarios. ¿Qué es lo que la gente va a encontrarse cuando vea dentro de unos minutos este documental? Lo que va a encontrar ahí, Rodolfo, es un trabajo que lo que nos muestra es la evolución histórica del COVID-19 en el centro penitenciario, es decir, desde cómo el Ministerio de Justicia y Paz comenzó a prepararse antes de que se presentaran el primer caso de COVID en los centros penales, hasta la situación que se reflejaba más o menos en febrero de este año. Entonces, es un viaje que muestra que rostros de personas, entre estas funcionarios, funcionarias, policías penitenciarios, pero también la población privada de libertad, que también se vio afectada y se ha visto afectada pues por esta enfermedad, pero desde un punto de vista muy humano, para conocer historias que nos van a llegar al corazón, para conocer una realidad palpable y para conocer otros ángulos de historias que a lo mejor no necesariamente se han reflejado. Entonces ahí exploramos todas las acciones que se han tomado, cuáles fueron los resultados, y escuchamos múltiples voces hablar de cómo la enfermedad los impactó de una u otra forma. Doña Diana, nada más para ir viendo algunos datos, en total, ¿cuántas, si lo tiene por ahí en términos generales, personas fueron o han sido afectadas por COVID-19 en las cárceles de nuestro país, tanto en la de mujeres como en la de hombres, y cuáles son los datos más recientes que tienen de propiamente la pandemia? Vamos a ver, a la fecha, en población privada de libertad tenemos 2.836 casos acumulados, 16 lamentables fallecimientos de personas privadas de libertad. En el caso de funcionarias y funcionarios, incluida también gente de la policía penitenciaria, aproximadamente unas 650 personas, por ahí anda el número. Y bueno, la idea es ahora, con una gran dosis de esperanza en este país, gracias a la vacunación, queremos que todas estas personas que están en la primera línea de batalla, la gente que trabaja en la policía penitenciaria, la gente que trabaja en el área de salud, que ya se han ido vacunando, que se logren vacunar todas para poder generar una inmunidad en el sistema penitenciario y lograr también vacunar a toda la población privada de libertad. Esto es, y de hecho el documental también es una bocanada de esperanza, porque como país hemos logrado esto, y lo más importante es que no hemos dejado a nadie atrás, y que incluso hasta esta población que en algunos momentos es excluida o en muchos momentos es excluida, está incluida dentro de los grupos prioritarios a vacunar, porque un brote masivo de este tipo de enfermedades en un sistema penitenciario, lo han visto en muchísimos otros países, pues es muy doloroso.
Entonces, esos son los datos, don Rodolfo, que tenemos a la fecha y con mucha esperanza seguimos vacunando a toda la población privada de libertad y a la gente que trabaja también en el sistema penitenciario, que están en la primera línea de atención a la emergencia. Les agradezco a ambos que nos acompañaran en el preámbulo de esta presentación del documental que ustedes nos facilitaron, elaborado por el propio ministerio. De verdad, muchas gracias por darnos algunos detalles y por sacar su rato para conversar con nosotros aquí en teletica.com. Con mucho gusto, Rodolfo. Bien. Estamos a las órdenes. Y ahora sí, yo me despido a partir de este momento. Los invito el próximo viernes, Dios primero, para que nos acompañen en una nueva entrega de En Profundidad, pero aún hay más, porque a partir de este momento vamos a presentar el documental de COVID-19, La amenaza del enemigo invisible, que fue, como ya explicaron ambos invitados, realizado por el Ministerio de Justicia en las cárceles de nuestro país a raíz del impacto que ha tenido la pandemia en esos centros. Así que, de verdad, Dios primero, los esperamos el próximo viernes y aquí los dejamos con el documental COVID-19, La amenaza del enemigo invisible. Virus despierta alerta mundial. OMS declara emergencia internacional. Coronavirus llegó a América Latina. Costa Rica confirma primer caso positivo. OMS declara COVID-19 como pandemia. Salud pide quedarse en casa. Primera muerte en Costa Rica. Suspenden visitas en centros penales. Primer caso positivo en una cárcel. Fallece persona privada de libertad por COVID-19. 28 millones de casos positivos en el mundo. El Ministerio de Justicia y Paz presenta La amenaza del enemigo invisible. COVID-19 versus sistema penitenciario. Desde antes de que el COVID-19 llegara al país, el Ministerio de Justicia y Paz inició una fuerte labor para construir lineamientos que permitieran atender la amenaza en el sistema penitenciario. Por las condiciones propias de esta población, estaba más expuesta en caso de contagio y el sistema penitenciario podía verse en apuros. La principal amenaza para el sistema penitenciario era la posibilidad de un contagio masivo. Nosotros necesitábamos evitar a toda costa que la población penitenciaria de manera global sintiera el impacto de esto y que se nos hiciera un contagio grande dentro de la población. Nosotros identificamos desde el primer día como esa pared de fuego que nos iba a impedir que lo que llegara a entrar al sistema penitenciario pudiera derramarse dentro de toda la población penitenciaria. Bueno, lo primero que hicimos fue recordarnos cuál había sido nuestra experiencia cuando tuvimos el brote de parotiditis en el sistema penitenciario y de ahí identificar cuáles eran los puntos débiles para poderlos mejorar cuando tuviésemos el brote de COVID-19 en el sistema penitenciario. Se generaron diferentes medidas para impedir el ingreso del virus a los centros penitenciarios, incluyendo la construcción de protocolos de ingreso, se limitaron los traslados intracarcelarios, se identificaron nuevos espacios de aislamiento, se realizaron mejoras en las condiciones de los espacios identificados, se ha instruido el aislamiento preventivo, entre otras acciones. Hicimos una muralla, como le hemos querido llamar, ¿verdad? Una muralla de contención al ingreso del virus. 4 meses. Eso tardó el virus en romper la resistencia que logramos al adoptar una serie de medidas de contención, entre estas algunas tan dolorosas como prohibir la visita a los centros penales. En un caso como el mío, o en el de los compañeros que estuvieron enfermos, y no tener uno al ser querido uno a la par de uno, es algo muy doloroso. Yo creo que duele más eso que la misma enfermedad. Tengo un niño de 12 años, mi pareja y mi familia. Mi mamá ya es una adulta mayor y todo este tiempo sin visitas, sin poder verlos, solo por videollamada, no es igual. Horrible, es inexplicable porque ella y él siempre venía a las visitas. De hecho, yo no le quería decir que yo tenía COVID para que él no se asustara. Después ya cuando a mí me aíslan, yo tomo la decisión de decirle la verdad a él y él me decía que cómo me sentía. Yo le dije que estaba bien, que yo iba a salir adelante por él. Y él también me daba fuerzas, me decía que al papá también le dio y que él lo cuidó y que a él no le dio.
Mis familiares viven largo, viven en Cotoros. Y realmente uno se siente a veces nervioso, asustado, porque le hablan de muerte, ¿verdad? Ya habíamos pasado como la experiencia con lo de las paperas, ¿verdad? Y sabíamos que en cualquier momento iba a pasar. Pero pues mucha tristeza porque uno ese acercamiento con el familiar pues lo pierde casi que por completo, ¿verdad? Después no verlo sin saber cuánto tiempo iba a durar, entonces es muy triste, pero pues sabíamos que también era necesario, ¿verdad? Porque sabíamos que iba a ser pues complicado, ¿verdad? Poderlo controlar. Yo a veces estoy triste porque no lo puedo ver, pero pienso que si él se contagiaría y se enfermaría muy feo, podría llegar a estar hospitalizado y por eso no lo podemos ir a ver. Lo extraño mucho porque siempre cuando lo íbamos a ver, él me ayudaba para hacer las tareas y jugábamos. Esto es para protegerlos a ellos y a nosotros. A veces dan esas ganas de llorar y esa desesperación, pero uno trata de ser fuerte, ¿verdad? Y para no ponerlos en riesgo a ellos ni a los funcionarios, porque pues también uno tiene contacto con la policía y pues no exponerse uno también, ¿verdad? Yo creo que la salud es lo primordial. En el momento que sea más oportuno poder irlo, volverlo a ver, ¿verdad? Que esa es como nuestra ilusión, ¿verdad? Y mientras la cuenta regresiva avanzaba, procuramos mantener la moral en alto de la población penitenciaria, nuestro personal y familiares. Personalidades nacionales e internacionales se unieron al llamado. Además, lanzamos una serie de campañas para informar a la población y a nuestro personal sobre las medidas para prevenir la enfermedad. Por su parte, la población se sumó al trabajo mediante jornadas de limpieza y les pidieron a sus familiares quedarse en casa e hicieron campañas de concientización. Otros se organizaron para confeccionar mascarillas, ropa hospitalaria para la Caja Costarricense de Seguro Social o hacer donaciones. Las personas que se encuentran privadas de libertad dieron un hermoso ejemplo de solidaridad. Mientras tanto, conteníamos la respiración. Sabíamos que en cualquier momento el virus hallaría la forma de entrar en los centros penales. La pregunta era, ¿cuándo? Generó mucha preocupación, mucha angustia de cómo íbamos a poder afrontar esta situación, porque estábamos trabajando con una enfermedad que literalmente mata a las personas. Siempre creemos que el escenario difícil va a venir por un hecho delictivo, por una situación violenta, por una situación que tenga que ver con la vida o la seguridad institucional o la seguridad de las personas, pero no desde el punto de vista de la seguridad sanitaria. Lo que hemos hecho es prepararnos muchísimo, informarnos, articular, coordinar, no solo el interno del sistema penitenciario y del Ministerio de Justicia como un todo, sino y sobre todo con todas las instituciones del gobierno que están atendiendo la emergencia y que desde mucho antes de que tuviésemos el primer caso en el país, hemos estado trabajando de manera coordinada. Hasta que llegó el momento que la institución más temía. El 1 de julio del 2020 se registró el primer caso positivo de COVID-19 en centros penitenciarios. Yo creo que todos en el fondo guardábamos la esperanza de que eso realmente no sucediera y nos estábamos convirtiendo, por decirlo así, en un referente a nivel internacional y eso nos iba dando mucha tranquilidad, nos iba dando como mucha seguridad de que la aplicación de los protocolos y de las medidas preventivas estaba funcionando. Pero el 1 de julio del 2020 llega esa llamada, llega esa noticia y nos dicen que una persona que viene de celdas judiciales, de celdas del OIJ, va a ser ingresada a un centro penitenciario y venía positiva de COVID. Entonces, no fue un contagio o no fue un tema que surgiera de dentro de los centros, fue un tema que vino de afuera de los centros. Pero al final de cuentas llegó. Yo recuerdo haber sentido un golpecito en el estómago y haber pensado, bueno, este es el momento de la verdad. Este es el momento en que vamos a empezar a darnos cuenta si realmente todo por lo que hemos trabajado, toda la previsión que hemos hecho, funciona. Cuando ya el COVID está con nosotros, los frentes que tenemos nosotros como policías penitenciarios y como seres humanos son muchísimos. De todos los que estamos en este momento prestando servicio, ninguno puede contar la historia de una pandemia.
Entonces el vernos de pronto ante una situación como esta, los sentimientos son diversos. El COVID-19 no tardaría en expandirse pese a los esfuerzos para aislar a los nuevos ingresos y casos confirmados del resto de la población penitenciaria. El virus, además de empezar a contagiar de manera acelerada, en poco más de un mes nos puso el corazón en la mano. En agosto de 2020 se reportó la primera persona privada de libertad en fallecer por COVID-19. Recuerdo que ese día estaba lavando los pañales de mi bebé y sonó el teléfono celular y yo dije, esto es una mala noticia. Me puse a llorar en la lavadora. Tenemos ya 14 y las 14 las he llorado. Emanuel me decía, mamá, ¿estás bien? Yo le decía, sí, hijo, estoy bien, solo que tengo una mala noticia que darle a la familia de esta persona privada de libertad, una mala noticia que darle al centro penitenciario y una mala noticia que darle al país. Pues uno quisiera como que cosas tan grandes o tan dramáticas como es una muerte, pues no se ve. Yo me tomé mi tiempo primero para asimilar la noticia, es muy difícil recibirla. Recuerdo que pregunté una y otra vez, ¿están seguros? ¿Realmente están seguros? Y cuando ya caí en tierra de que sí, que teníamos un fallecido por COVID, lo primero que hice fue avisar a doña Diana, la señora viceministra que estaba comandando la pandemia a nivel de sistema, y recuerdo que fue un silencio que nada más nos escuchábamos sollozando, ¿verdad? Porque definitivamente es algo que uno no espera. Es muy difícil. Me sigue afectando el día de hoy. Yo quisiera que ninguna persona privada de libertad falleciera en estas circunstancias, porque es un fallecimiento muy solo. Y cuando a una se le muere a alguien que quiere, esté en la circunstancia en la que esté, el apoyo de la familia es muy importante. La fuerte noticia nos movió el piso. Muchas vidas dependían de nuestro personal de salud y de la policía penitenciaria. Nosotros somos servicios de salud que en medio de todo pues tiene sus limitaciones, ¿verdad? Que aparte de eso tenemos una población cautiva, ¿verdad? Que no podemos movilizar por más que queramos, tenemos que acogernos a los espacios que hay, de hacer un montón de planes de contingencia, ¿verdad? Iniciar con un montón de diferentes situaciones y con el fin primordial para nosotros, ¿verdad? Que nuestro objetivo siempre fue tener la menor cantidad posible de personas contagiadas y sobre todo los decesos, ¿verdad? A pesar de que muchas veces uno por dentro se sienta afectado, la moral, la motivación y mística del personal de los funcionarios de salud del sistema penitenciario siempre ha existido, en razón de que nos ha tocado afrontar esas situaciones. El COVID-19 afectó por dentro al sistema penitenciario, llegando a la población, la policía penitenciaria, al personal administrativo y al personal de salud. Llegó un punto en donde en mi casa ya no podía respirar, ya no podía caminar, me faltaba el aire para todo. Decidimos salir de la casa y fuimos al hospital de Alajuela. Veníamos conduciendo por Cinchona. Yo venía casi ahogándome, pero yo le decía, ya no se fijen en el aparato, yo me encargo de respirar y usted encárguese de manejar. Quedé internado, me tuvieron que trasladar al México, porque sí me empezó a complicar un poco. Ellos no podían avanzar mucho en ayuda. Ahí vi morir en las camas de enfrente como unas 15 personas. Todos los días amanecían compañeros nuevos y uno ahí se preguntaba en qué momento sigue yo, es mi turno. Ya me empezó a faltar más el aire todavía
Ya las fuerzas totalmente lo abandonaban a uno, los músculos del cuerpo por estar acostado casi todo el día se van atrofiando, se van adelgazando. Entonces yo que estaba acostumbrado a hacer ejercicio de vez en cuando, yo me veía que no podía pero ni sentarme en la cama, y me pasaron a cuidados intensivos. Yo empecé con oxígeno, no me llegaba suficiente a los pulmones. Decidieron ponerme una escafaldra, se llama, es un aparato de plástico, una bola grande, como imaginarse los buzos de hace muchos años, pero todo de plástico, y se la colocan a uno. No la toleré. Me la pusieron y yo sentí que ahí definitivamente me iba para el otro lado. Estuve, no sé, menos de un minuto con el aparato, no aguanté, y ahí fue donde yo le dije a los colegas que por favor me entubaran, que yo definitivamente no iba a aguantar. En ese momento no pensé mucho, yo solo pensé en que era la única opción, y luego de ahí no recuerdo nada, hasta finales de noviembre, que recuerdo que despertaba a pocos. El problema fue que me compliqué muchísimo. Se vino un equipo del Hospital Calderón Guardia, de la unidad de COVID, de cuidados intensivos. Entonces ya me trasladaron y estuve, cuando llegué al hospital, me decidieron poner una máquina que se llama ECMO, que es una máquina especial que te conectan al cuerpo, a una arteria o una vena. En el caso mío fue una vena y otra vena más. Sacan sangre y la máquina hace el sistema de bombeo del corazón y de los pulmones, porque ya a mí me estaban fallando. Entonces toda tu sangre pasa por esa máquina, la oxigena la máquina y la vuelve a meter al cuerpo. Entonces es un proceso en el que la persona sangra mucho. Yo perdí litros de sangre. De hecho, muchas veces llamaron a mi esposa y a mi papá a decirle que me estaban pasando la última bolsa de sangre, que si no conseguía más sangre era el último día mío. Y gracias a Dios mucha gente respondió. Tuve 2 infartos, morí 30 minutos. Fue muy duro, pero yo siento que es algo que es bueno contárselo a la gente. Yo soy creyente toda la vida, he creído en Dios. En ese tiempo, en ese momento, puedo decir que morí. Luego de ahí tengo lapsos en donde yo recuerdo pocas cosas, que mi papá llegaba y me hablaba. Yo no sabía dónde estaba, no sabía que estaba en el Calderón Guardia. No sabía nada del mundo, excepto pocos fragmentos, porque yo estaba en coma inducido durante 2 meses y medio. Y durante ese tiempo, un pulmón, tuve un hemotórax, se me reventó un pulmón, me tuvieron que meter a sala de operaciones de emergencia, me quitaron un pedazo de pulmón, me fallaron los riñones, me falló el corazón, tuve varias infecciones en la sangre, sepsis se llaman, y mucho tratamiento con antibiótico. Lo poco que yo recuerdo que me despertaba, tenía mangueras por todo lado, tenía una vía central a este lado que llegaba al corazón para pasarme medicamentos, tenía sonda que por ahí me daban alimento en la nariz, no podía levantarme para ir al servicio, tenían que bañarme en la cama, no podía moverme al principio cuando me despertaron, no podía hablar por el hueco que tenía acá en la garganta. Fue muy duro, a pesar de tener la gracia y la bendición de volver. El camino no fue fácil nunca. Muchas noches que el Hospital Calderón Guardia llamaba para dar noticias sobre la condición en la que yo estaba. Prácticamente todas las noches no eran buenas noticias. E inclusive llegó al punto en donde decían que ya yo tenía un 20% de posibilidad de sobrevivir. Y mi padre tomó la decisión inclusive de alistar todo, porque eran muy pocas las probabilidades que había para poder vivir. Recuerdo que empecé con pocas cosas. Empecé tratando de comunicarme con las enfermeras sin voz, pedir un lapicero para poder escribir, para ver cuánto podía escribir. Por el aparato que me conectaron, bueno, una mano,
no la podía mover del todo y un pie tampoco, pero trataba en la cama como podía hacer movimientos. Y ya estaba pues en un lugar donde estábamos ya los recuperados, entonces el panorama cambiaba mucho. Ya no estaba ese shock de ver a los compañeros que todos fallecían, porque de hecho en la unidad en donde yo estuve con este aparato, el ECMO, en ese momento de todos los que han pasado, solo 3 sobrevivimos, y los otros 2 personas que sobrevivieron antes de mí tuvieron muchas secuelas físicas. Entonces yo decía, bueno, yo la verdad es que me considero afortunado, porque da todo lo que me cuentan de los compañeros, que uno no podían caminar del todo, que otros no podían moverse del todo. Yo por lo menos, hubo una compañera que hasta le amputaron los dedos, ¿verdad? Entonces era una máquina que te ayudaba a vivir, pero también te mataba a pocos, por decirlo de alguna manera. Entonces más bien yo estaba muy bien. Mi padre y mi esposa me ayudaron mucho a operarme. Llegaban a visitarme y me daban mucho aliento, ¿verdad? Y ahí fui saliendo hasta que ya en diciembre logré poder salir sin oxígeno y por mis propios medios caminando. Y de hecho, yo se lo dije a mi esposa el día que nos casamos. Yo le pude decir con toda propiedad que yo volví por ella, porque fue una persona que me dio fortaleza para poder salir adelante con todo esto. Yo llevo terapia con la parte de fisioterapia, con la fisiatra, la parte de terapia respiratoria también. Llevamos una parte de psicología también, trabajando básicamente porque el pulmón, al estar tanto tiempo con el respirador artificial, con la ventilación mecánica asistida se llama, que es el aparato que respira por voz. Después del ECMO me dejaron con ese, por lo menos 1 mes y medio más o menos. Al estar forzando el pulmón a respirar, se produce algo que se llama fibrosis, que es que el pulmón se pone duro en lugar de estar suave como tiene que estar. Entonces, al yo salir del hospital, tenía un tiempo más o menos de 2 meses y medio, 3 meses para lograr recuperar esa parte laxa del pulmón que se pudiera expandir. Entonces era una lucha constante de todos los días. Todo el mundo tenía COVID y todo el mundo estaba mal, unos diarrea, otros vómitos, otros dolores de cuerpo. Yo veía a toda la gente enferma y yo digo, ¿qué me pasa? Pero no tenía sabor, o sea, mi paladar se fue y mi olfato se fue. Entonces digo yo, esto es COVID, es lo que la gente dice en los periódicos que es COVID. Entonces pedí médico y me dijeron que sí, que era COVID positivo, pero que era sintomático. Solo se me fue el olfato y el paladar durante como 8 días, 9 días. Y bendito sea Dios, nada más. Me asusté, pero yo siempre pensé que era mejor que me diera de una vez, porque yo pensé que en algún momento nos iba a dar a todos. Nada más pensé en algún momento que si me muero aquí no veo a mi familia o no veo a mi hijo, y eso fue lo que me pasó por la mente. Tenían que llevarme y traerme en silla de ruedas porque estaba completamente mareado. Pero bien, ya todo pasa. Tengo presión alta, padezco presión alta, me había dado un infarto. Entonces muchos teníamos nerviosismo de si íbamos a sobrepasarlo. O sea, personas que estuvieron aquí conmigo, como el señor Minor, murió. También Hernández Parra, Fernando, un buen amigo mío, también murió por el COVID. Entonces, yo no tengo pelo, pero muchos de nos paró la peluca. O sea, era pánico lo que teníamos. Yo vivo muy con Dios, pero no creas. Uno ve a otros a la par que también están enfermos y más mayores que uno, más débiles que uno. Yo por lo menos hago mucho ejercicio y paso bien, pero bueno, que fue a mí, como yo cuido a unos señores mayores ahí enfermos que a veces hay aquí, y yo le pedí a Jehová que me llenara de vuelta, porque para cuidarlos a ellos pues. Iba para una videollamada, ya venía con días anteriores sintiéndome muy mal, la cabeza, diarrea, ya empecé a no sentir el paladar ni el olfato. Cuando me llevaron el diagnóstico positivo, lo primero que hice fue llamar a mi familia. Ellos muy preocupados, yo me sentí súper preocupada, ¿verdad? Pero pude salir adelante, me da mucho miedo las secuelas o una reinfección. Le pedí a Dios que arreglara mis cosas espirituales,
Me puse en orden, llamé a mi familia y les dije, en dado caso que no salga de aquí, pues... Todavía estamos, como quien dice, llevando el síndrome ya con nervios y con otras cosas, ya no con enfermedad, pues yo me siento saludable y bien, pero donde me acuerdo, pues con perdón de eso me da un poquillo de tristeza, dolor y de todo. A nosotros nos ha golpeado la pandemia de diferentes maneras. La directa, muchísimos compañeros positivos, de hecho más de 500 compañeros positivos. Eso nos ha significado ver cada caso particular, porque cada caso positivo es una historia de vida. Cada compañero ha enfrentado el virus y le ha dado el virus de una manera diferente. Hemos tenido aquellos que hasta han estado en camas de hospital, entubados. Ellos nos cuentan que prácticamente se despidieron mentalmente de sus seres queridos, hasta compañeros que han pasado asintomáticos este proceso. También tenemos aquellos compañeros que una y otra vez han enfrentado órdenes sanitarias porque han estado en contacto con el COVID, ya sea a nivel laboral o en sus comunidades. Todo esto nos ha hecho que construyamos historias de vida y que unos a otros se puedan transmitir estas vivencias que han tenido y nos ha ayudado para fortalecernos. Esto se ha traducido en descubrir nuestra condición humana. Entonces, descubrirnos tan policías, tan garantes de la seguridad institucional, pero tan humanos, que podemos ser víctimas en cualquier momento de una pandemia como esta o de cualquier otra enfermedad. Y esto nos ha vuelto también a ver aquella parte humana que nosotros tenemos y ponerla a la orden del servicio que hacemos. Era mucho la angustia, la preocupación. De igual manera en mi casa colocamos todas las medidas necesarias, pero igualmente la que salió contagiada fui yo. En el momento que yo me sentí enferma y que fui a la clínica, pensaba mucho en mis papás y yo decía, Dios mío, se me pueden morir, tal vez yo no, pero ellos sí. Son experiencias muy difíciles que se nos presentaron, pero gracias a Dios también hay personas que estuvieron pendientes de nosotros. En la dirección de la policía siempre estaban pendientes de cómo estábamos, qué necesitábamos, a nivel ministerial también. Compañeros de la escuadra que estaba en descanso, que no había ingresado, ellos hicieron una colecta y nos traían alimentos, también nos traían artículos personales, igual el personal profesional y administrativo también. Entonces, ¿qué nos da esta pandemia? ¿Qué nos hace? Ser más humanos. El 2021 inició con gran esperanza para el país y para el sistema penitenciario, con la llegada de la vacuna preventiva del COVID-19. La necesidad de una atención oportuna para las personas privadas de libertad hace que nuestro personal de salud esté debidamente cubierto contra esta pandemia. Me siento realmente orgullosa de ser parte del equipo de primera línea contra el COVID-19 en la población penitenciaria. Me siento muy feliz de ser la primera funcionaria en recibir la vacuna y estoy segura de que tanto todo el personal como yo estamos dispuestos a continuar en lo que es la atención del COVID y colaborar también en lo que será la vacunación para todos los privados de libertad. Nos ayuda bastante a tener tranquilidad para la población que nosotros atendemos, para que también los familiares de ellos estén tranquilos de que nosotros ya nos vamos a hacer un factor o un vector para que ellos se contagien del COVID-19. Hemos recorrido un largo camino como país y como ministerio ante la llegada de la pandemia. En julio se registró el primer caso confirmado de COVID-19 en centros penitenciarios. En agosto recibimos la fuerte noticia de la primera persona privada de libertad en fallecer. En octubre los casos confirmados llegaron a 1000. En noviembre tuvimos el pico más alto de casos activos que subieron a 482 personas privadas de libertad. En diciembre los casos confirmados llegaron a 2000. El 2021 lo recibimos con gran esperanza por la llegada de las vacunas al país. En enero tuvimos un gran respiro, ya que los casos activos bajaron a 34. En febrero se registran 3.565 personas privadas de libertad recuperadas, 91 casos activos de población privada de libertad,
16 personas privadas de libertad fallecidas, 2.670 casos acumulados de población privada de libertad y 650 casos activos en funcionarios y funcionarias del Ministerio de Justicia y Paz. No podemos saber qué nos deparará el futuro, pero lo que sí sabemos es que desde el Ministerio de Justicia y Paz seguiremos optimistas y con la guardia en alto. La gente en el Ministerio de Justicia y Paz es una gente muy comprometida, con una calidad humana increíble, es gente que se entrega 24/7 todos los días que se les solicite para atender y garantizar los derechos humanos de la población privada de libertad. Ha sido un trabajo muy arduo, muy sacrificado, pero nos ha permitido ver un sistema penitenciario fortalecido y comprometido, no solo con la gente que está ahí adentro, sino también con las comunidades y con la población en general. Si algo ha hecho la pandemia es recordarnos una cosa fundamental, y es que no tiene que ver con que estemos dentro de un centro penitenciario, en un puesto de responsabilidad o en la calle. Todos, frente al tema salud, somos iguales. Somos seres humanos y nos podemos cuidar entre nosotros, y al mismo tiempo tenemos esa fragilidad linda que tenemos los seres humanos y que nos hace diferentes a las otras especies. Tenemos además esa capacidad de ser solidarios y tenemos esa capacidad de hacer grupo, de hacer manada, de hacer tribu, de cuidar a los demás. Entonces yo creo que la pandemia, la gran lección que nos vino a traer es un recordatorio, es venir a recordarnos que todos somos iguales y que podemos estar bien si nos cuidamos todos, es decir, si todos respetamos protocolos sanitarios, y que todo lo contrario también es real, que si no nos cuidamos a nosotros mismos y a quienes están cerca de nosotros, el problema es global. Representando COVID-19 latente amenaza. Mejor quédate en tu casa. Hay peligro, no entiendes qué pasa. Mejor quédate en tu casa. COVID-19 latente amenaza. Mejor quédate en tu casa. Hay peligro, no entiendes qué pasa. Mejor quédate en tu casa. Esto es un llamado a la conciencia. Quédate en casa y no pierdas la paciencia. Lava tus manos con agua y jabón. De paso a Dios le pedimos protección. Cancela vacaciones, reuniones y visitas. Claramente el gobierno te lo explica. Compromiso es lo que el pueblo necesita. Esto no es un juego, despierta Costa Rica, porque el COVID-19 latente amenaza. Mejor quédate en tu casa. Hay peligro, no entiendes qué pasa. Mejor quédate en tu casa. COVID-19 latente amenaza. Mejor quédate en tu casa. Hay peligro, no entiendes qué pasa. Mejor quédate en tu casa. Traje positivo, por eso aquí mandamos. El COVID como siempre ya te andan propagando. La vida como siempre en Costa Rica arrebatando. Por eso positivo, mira, vengo ya mandando. COVID-19 latente amenaza. Mejor quédate en tu casa. Hay peligro, no entiendes qué pasa. Mejor quédate en tu casa. COVID-19 latente amenaza. Mejor quédate en tu casa. Hay peligro, no entiendes qué pasa. Mejor quédate en tu casa. COVID-19 la COVID-19 la COVID-19 latente amenaza. Mejor quédate en tu casa. Esto es un llamado. Esto es un llamado. Esto es un llamado. Quédate en casa y no pierdas la paciencia. Lava tus manos con agua y jabón. De paso a Dios le pedimos protección. De paso a Dios le pedimos protección. De paso a Dios le pedimos protección. Cancela vacaciones, reuniones y visitas. Claramente el gobierno te lo explica. Compromiso es lo que el pueblo necesita. Esto no es un juego, despierta Costa Rica, porque el COVID-19 latente amenaza. Mejor quédate en tu casa. Hay peligro, no entiendes qué pasa. Mejor quédate en tu casa. Positivo desde el puesto 11 de la reforma.